terminado hace pocos días el Congreso Europeo de Cardiología en Ámsterdam. En dicho congreso se han publicado 5 guías de manejo clínico cardiológico muy importantes y varios estudios prospectivos randomizados que han dado resultados positivos. Nos vamos a permitir en los siguientes videos realizar un análisis de los principales estudios clínicos que se han publicado y se han hecho conocer en dicho congreso, además de las directrices fundamentales de las guías que se han publicado también sobre cardiología. Empecemos realizando un análisis del Budapest CRT Trial. Este estudio reclutó a pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, portadores ya de un marcapaso cardíaco o de un artefacto denominado ICD, desfibrilador cardioversor implantable. Estos pacientes fueron randomizados a recibir 2 tipos de terapia. Una terapia de resincronización cardíaca asociada con el ICD versus el ICD solo. Estos pacientes tuvieron una miocardiopatía inducida por una estimulación ventricular excesiva de al menos 20% del marcapaso cardíaco que ya tenían colocado. Los puntos finales, el punto final primario fue mortalidad de toda causa, hospitalización por falla cardíaca o una reducción del volumen telesistólico ventricular izquierdo menor al 15%. Aquí están sus resultados. Miren ustedes. Acá tenemos un eje de coordenadas, una tasa de eventos en el eje Y en porcentaje, frente a los 2 tipos de intervenciones. Ya a 6 meses de seguimiento existe una reducción desde 25.8% en el ICD solo hasta 6.1% en CRT más ICD del punto final primario expresado acá por todas estas variables. Y a los 12 meses se reduce en aproximadamente un 87% tanto la mortalidad de toda causa, la hospitalización por falla cardíaca, como la reducción del volumen telesistólico menor al 15%. Con un NNT de 2.2, es decir, un NNT muy bajo, lo cual significa que la significación, tanto clínica como estadística, de los resultados de este estudio, que favorecen a la terapia de resincronización más el ICD, pues es abrumadoramente alta, abrumadoramente excelente a favor de esta terapia. Comentario. En la práctica clínica de muchos centros cardiológicos ya se utilizaba esta terapia combinada, pero no había evidencia de estudios clínicos randomizados para poder utilizarla en forma objetiva. Apenas estudios observacionales justificaban para los cardiólogos electrofisiólogos este tipo de terapia doble, CRT más ICD, en pacientes que con taquicardias, con miocardiopatías inducidas por estimulación excesiva ventricular por el marcapaso cardíaco. Este es el primer estudio con una evidencia estadísticamente significativa, clínicamente significativa, abrumadoras, que nos permiten ya usar esta terapia doble en este tipo de pacientes. Nos preguntaremos si realmente estos resultados tienen alguna base sobre alguna variable específica del punto final primario. Y nosotros nos encontramos que básicamente esta mejoría del punto final primario de CRT más ICD
es a expensas de la hospitalización por falla cardíaca. ¿Cuál es el único, pero la única limitación que podríamos hacerle a este estudio? Es que esta variable de hospitalización por falla cardíaca no estuvo predeterminada para hacer un análisis, para hacerse un análisis individual de ella. Se hizo solamente como un resultado post hoc, es decir, un resultado que se calculó después de la realización del estudio. Cuando nosotros analizamos la variable del punto final, mortalidad de toda causa exclusivamente, no encontramos una mejoría de la mortalidad de toda causa estadísticamente significativa. Como ustedes ven acá, el HR ajustado es de 0.52, pero el intervalo de confianza de este hazard ratio ajustado cruza el 1. Bien, este es el primer estudio. El segundo estudio, el estudio STEP-HP-HF-PEF. Este es un estudio en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, a quienes se administra semaglutide por inyección subcutánea, 2.4 miligramos subcutáneo cada semana, y se hace una comparación con el placebo. El punto final primario es solamente una mejoría o una puntuación en el cuestionario de Kansas a la semana 52. Recordemos nosotros que el cuestionario de Kansas implica calidad de vida, es decir, mientras más alto es el score del Kansas, mejora la calidad de vida de los pacientes. Y entonces se hace una evaluación entre semaglutide y placebo a la semana número 52 para determinar si es que hay una mejoría, hay un incremento en los puntos de este cuestionario con semaglutide versus el placebo. ¿Y qué nosotros encontramos acá? Encontramos que a la semana 52 en la curva de Kaplan-Meier, el semaglutide produce un incremento de 7.8 puntos con respecto al placebo, de tal manera que la calidad de vida de aquellos pacientes que usaron semaglutide y que tuvieron las características de base de este estudio, pues mejoraron ostensiblemente. La siguiente variable del punto final primario del mismo estudio es el cambio en el peso corporal desde la línea de base hasta la semana número 52. ¿Y qué encontramos? Encontramos que desde el inicio, que vendría a ser la semana 0, acá en las ordenadas está el cambio medio en el peso corporal en porcentaje, y acá en el eje de las X está el tiempo desde la randomización en semanas. Sí se ve que desde la semana 0 prácticamente las dos curvas se separan. Esta es la curva del semaglutide y esta es la curva del placebo. Al punto de que en la semana número 52 existe una reducción neta del 10.7, aproximadamente un 11% de reducción, con un valor P muy significativo, menor de 0.001, a favor del semaglutide. 2.4 miligramos subcutáneo cada semana con respecto al placebo. Comentario. En las investigaciones cardiológicas estamos ya dividiendo a los pacientes o clasificando a los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada de acuerdo con sus diferentes fenotipos clínicos. Cuando no se hacía esta clasificación por diferentes fenotipos, no se encontraba tratamientos adecuados para usarse en estos pacientes. Cuando empezamos a clasificar a dichos pacientes y a mejorar los parámetros cardiovasculares de este tipo de pacientes, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, estamos encontrando evidencia clínica para determinados tipos de productos. En este caso, para el semaglutide. Si bien es cierto, el punto final primario de este estudio es blando, ¿no? Porque solamente se refiere a un cambio en la calidad de vida
que puede ser una valoración un poquito subjetiva, a pesar de que hemos usado un cuestionario que es objetivo, como el cuestionario de Kansas, pero que realmente podría ser un poquito subjetiva. El cambio en el peso corporal es significativamente importante. Eso habla a favor de que el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada depende mucho de la reducción del peso sobre la base de la línea de base de aquellos pacientes. En un análisis que se publica en el mismo día en que se hace conocer al mundo este estudio en el Congreso de Ámsterdam, también se publica un análisis en la revista Nature de este mismo estudio. Es un subanálisis de este mismo estudio. Y ese subanálisis señala que el semaglutide de 2.4 miligramos produce un cambio de peso corporal independientemente del índice de masa corporal de base del paciente. Y que esta mejoría de la calidad de vida pues se presenta en aquellos pacientes que han perdido más peso. Esto es fundamental. ¿Cuál es la crítica que aún podemos hacer? En ningún momento se ha planteado, se ha postulado un evento duro en el punto final primario. Es necesario que en lo posterior se diseñen y se ejecuten estudios que comparen semaglutide 2.4 miligramos subcutáneo cada semana con placebo, con un punto final primario duro, para que podamos nosotros decir que semaglutide, reduciendo peso en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, se disminuye también la mortalidad, por ejemplo, de toda causa, la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por falla cardíaca, etc. Pero de todas maneras, el estudio, aunque no tiene una potencia suficiente para probar eso, ya da indicios de que probablemente sí se va a dar el caso de que esta molécula de semaglutide, que es un agonista GLP-1, tenga también un efecto favorable en puntos finales duros. Ya el mismo estudio STEP plantea los resultados de ese estudio, ya sugieren que va a haber un beneficio importante. Lo importante es que se compruebe este beneficio en un estudio clínico posterior, prospectivo, randomizado. El tercer estudio sobre el que quisiera comentar es el estudio Attribute-CM. Pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección preservada, con miocardiopatía amiloidótica debido al depósito de este tetrámero denominado transtirretina en el corazón. Los pacientes fueron randomizados a dos tipos de terapia. Acoramidis, un nuevo producto que está siendo testado para este propósito, y placebo. El punto final primario fue un compuesto de mortalidad de toda causa, mortalidad cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, y se siguió a los pacientes en dos etapas. En la primera etapa, desde el inicio de la randomización hasta el mes número 12, se dio solamente acoramidis versus placebo, y al final la variable del punto final fue solamente el cambio en la distancia de 6 minutos. En la segunda etapa, que comenzó desde el mes 12 hasta el mes 30, se añadió a los dos tratamientos de acoramidis y placebo una molécula ya probada para el tratamiento de este tipo de pacientes, el tafamidis. Es decir, se prescribió tafamidis tanto al grupo de acoramidis como al grupo de placebo. Al final de los 30 meses, sí se
analizaron eventos clínicos a más de los niveles de NT-proBNP, el cambio en la distancia de 6 minutos, etc. Aquí nosotros vemos un slide en el que, como punto final primario, existe una mejoría significativa en el punto final primario, con un valor estadísticamente significativo de menos de 0.301 en los pacientes que recibieron acoramidis frente al placebo. Esta diferencia fue sobre todo a expensas de hospitalización por causa cardiovascular. Ustedes observen acá una reducción de la hospitalización por causa cardiovascular de aproximadamente un 50%, con un valor P muy significativo. Además, en el estudio sí se encontró una reducción también estadísticamente significativa del NT-proBNP y una mejoría en el cambio en la distancia de 6 minutos, es decir, aquellos pacientes que recibieron acoramidis mejoraron la distancia caminada en 6 minutos. Comentario. A partir del Congreso de Ámsterdam, tenemos ya 2 tipos de terapia probadas para pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, con miocardiopatía amiloidótica por depósito de transtirretina. Tafamidis, que había sido probado ya en el anterior estudio, y actualmente también una nueva molécula llamada acoramidis, cuya justificación se debe a este estudio que estoy analizando, el estudio Attribute. Incluso en los resultados de los estudios se ve que el acoramidis estabiliza más la molécula de transtirretina que la propia tafamidis. Le da al estudio Attribute un valor agregado clínico que debe ser tomado muy en cuenta por todos los cardiólogos clínicos. Quizás como una pequeña limitación al estudio es el hecho de que los autores realizaron un seguimiento en 2 fases. En la primera fase no se hizo un análisis de puntos finales clínicos, pero en la segunda se asocia una molécula ya probada para la terapéutica, el tafamidis. De manera que en la segunda fase nosotros tenemos prácticamente 4 subgrupos: tafamidis más acoramidis, acoramidis solo, placebo más tafamidis y placebo solo. Pero los autores hacen un análisis de los 2 subgrupos, solamente acoramidis y placebo solamente. Probablemente después de los 30 meses se haga un seguimiento a aquellos pacientes solamente con acoramidis, porque como ya ha sido probado que esta molécula es eficaz y además es segura, entonces de esa manera se va a hacer un seguimiento de este tipo de pacientes para determinar con mayor realidad si realmente estos estudios a más largo plazo, este estudio Attribute a más largo plazo, tiene las mismas conclusiones que a los 30 meses.